Buenos días, tardes o noches. Agradecería tu gran apoyo suscribiéndote y dándole me gusta. Eso ayudaría a que nuestro canal crezca. Sin más, comencemos. Entré a la boca de la cueva con la linterna clavada en la mandíbula y el casco apretándome la cabeza como si quisiera recordar que estaba vivo. La gente del pueblo me había mirado con mezcla de curiosidad y miedo. Habían historias, como siempre las hay, derrumbes, mapas perdidos, un silencio que devora el canto de los pájaros. Yo fui por curiosidad y por dinero. Las cuevas pagan bien a quien trae pruebas y fotografías. No pensé en otra cosa, hasta que el aire dentro dejó de oler a tierra y empezó a oler a algo más viejo, a metal dormido, a piel que ha guardado secretos demasiado tiempo. Los primeros pasos fueron conocidos, goteos irregulares, estalactitas como colmillos, un suelo que responde con ecos bajos a cada pisada. La linterna dibujaba islotes de claridad en un mar de sombra. Caminé siguiendo un curso que el mapa marcaba como galería principal, aunque pronto entendí que los mapas no sirven para todo, las cuevas tienen voluntad propia. Encontré huellas de botas recientes en el barro, pero no olía a humo ni a fogata. El barro estaba firme, como si alguien lo hubiera apisonado con intención de guiar. Me costó admitirlo, alguien había pasado por allí no hace mucho, y no cualquiera. Las huellas eran de botas de montaña, limpias, con un surco que repetía un patrón extraño, casi como un sello. Al doblar una curva, vi el primer símbolo. No era pintura, parecía incrustado en la roca, tallado con un instrumento afilado y viejo. Un círculo que abrazaba una cruz que a su vez se dividía en flechas que apuntaban hacia adentro, hacia el centro negro. Lo toqué con la yema de los dedos por instinto profesional y por necesidad humana. La roca estaba tibia. No era normal. Las cuevas guardan temperatura, pero rara vez mantienen calor focal. La sensación era como si el símbolo hubiera absorbido el frío y respirara un soplo seco contra mi piel. Fotografié y guardé todo en la memoria, documento, etiqueta, fecha. El trabajo me protegía de la superstición, o eso quería creer. Más adelante el corredor se estrechó hasta que tuve que arrastrarme un trecho con las manos en la piedra húmeda. Mi respiración quedó rota en jadeos y el casco raspó la bóveda. Cuando volví a ponerme en pie me encontré con objetos. Pequeñas piezas colocadas en una línea perfecta a los lados del pasillo, fragmentos de cerámica ennegrecida, botones de metal, una moneda oxidada con una fecha que no supe leer del todo. Había huesos también, no grandes ni recientes, fragmentos pequeños, como si fueran los restos de aves o de algo que no fuese humano. Estaban dispuestos con una simetría que me recordó a altares que vi en museos, pero aquí no había vitrinas ni guías, había un silencio que daba nombres a las cosas. El primer sonido que no debería estar ahí apareció como un zumbido. No venía de mis auriculares, ni de la linterna, parecía surgir de la roca misma, un tono sostenido que vibraba en los huesos, más que en el aire. Me detuve. El zumbido se apagó y volvió a empezar, respondiendo a mis pausas como quien espera que le hables. La linterna captó, en el suelo, una serie de marcas recientes, letras escritas con carbón, trazos rápidos, como si alguien hubiera escrito y borrado al mismo tiempo. No pude leerlas de inmediato, la oscuridad y la inclinación de la cámara las transformaban en sombras. Me agaché y con la punta de la navaja raspé un poco. Las letras formaban palabras en una lengua torcida, extraña, o tal vez eran palabras conocidas que yo jamás había visto escritas así. Sentí un vértigo en la nuca, no era miedo clásico, era una especie de reconocimiento ajeno, como si mi cuerpo recordara algo que mi mente no. Continué. No por valentía, sino porque la curiosidad ya me había atado. El corredor se abrió en una cámara amplia y baja. Allí todo cambió, la temperatura subió varios grados y el aire olía a monedas nuevas y a ropa cerrada mucho tiempo. En el centro, sobre una piedra plana, un objeto me esperó como si supiera que llegaría, una lámpara antigua, de metal bruñido, con un cristal opaco que no reflejaba mi luz. No alcancé a tocarla. A su alrededor, objetos cotidianos pero fuera de sitio, un reloj de bolsillo parado a las 3 en punto, una foto quemada, una caja de fósforos moderna sin una sola cerilla, ordenados con una calma que dolía. Cada objeto estaba marcado con el mismo símbolo que vi al inicio, tallado en pequeño, casi invisible si no prestabas atención. Lo más extraño fue sentir, por primera vez, que algo observaba mis manos. No veía ojos, no veía cabezas, solo un peso, una expectativa en el aire. La linterna mostró, al borde de la piedra, huellas de dedos que no eran humanos. La piel parecía más delgada, las líneas más numerosas, como dedos que se hubieran doblado en ángulos prohibidos. Tomé una fotografía y el sonido del obturador resonó como un tambor que no se apaciguó. Empecé a escuchar voces, o quizá era la misma voz refractada,
palabras murmuradas que se perdían entre el goteo. Las voces no nombraban mi nombre, pero sí describían movimientos: izquierda, espera, ya. No dejaban de susurrar aunque el lugar estuviera vacío. Retrocedí y al hacerlo mi linterna captó reflejos en la pared frontal. Había más símbolos, sí, pero dispuestos en una secuencia que parecía un mapa. Seguí la secuencia con el dedo, marcaba pasos, como una guía para moverse dentro de la cueva. Me interné siguiendo esa ruta y las paredes comenzaron a cambiar. La piedra, antes fría y áspera, se volvió lisa, casi como cerámica barnizada. En algunas secciones había incrustaciones que brillaban con un fulgor que no era de la linterna, sino un resplandor propio, pálido, como si fuera luz retenida durante siglos. Cuando pasé la mano, la luz se atenuó y, por un momento, el corredor se iluminó con escenas: manos que tallaban, rostros que miraban, una multitud que se alineaba en círculos. No eran imágenes fijas, eran ráfagas, visiones que surgían y se apagaban como tiras de película. En una cavidad menor, encontré un espejo. No un espejo común, era una lámina de obsidiana pulida, montada sobre un marco de hueso. Me miré en él y vi algo que no se corresponde con las cosas que uno espera ver en su reflejo. Mi rostro estaba allí, sí, pero la luz me daba una expresión que no era mía, los ojos más abiertos, y detrás de ellos un movimiento, una sombra que hacía lo mismo que yo pero con una frialdad que me resultó intolerable. Mi mano reaccionó, el casco volvió a chocar con la bóveda y la linterna tembló. Quise apartarme, pero una palabra me detuvo, tallada en la base del marco: permiso. No era una orden, era un ruego. Sentí que mi garganta quería decir algo, y no dijo nada. El tiempo perdió su pulso dentro de la cueva. Horas, o minutos, se habían convertido en una única elongación del presente. A cada paso, los objetos se iban acumulando como si alguien quisiera que yo comprendiera. Un diario arrugado contaba: entraron a las 3 de la madrugada. Trajeron el cuenco. No saben qué pesa más, la culpa o la costumbre. Lo leí en voz baja y pronuncié las palabras como si fueran semillas. Algunas germinaron en el suelo y otras se quedaron muertas. A medida que avanzaba, los susurros se volvieron frases completas, y su insistencia hizo que mi cabeza doliera. Intenté grabar audio con el móvil, y al reproducirlo luego solo se oía mi respiración y el golpe sordo del corazón. Lo otro, lo que había dicho la cueva, se volvía incomprensible cuando trataba de atraparlo en formato humano. Encontré restos de velas consumidas en patrones que parecían mapas de constelaciones desconocidas. El humo había dejado sobre la piedra anotaciones que nadie podría leer salvo quien supiera descifrar el lenguaje de antiguos incendios. Más adelante, un nicho contenía un objeto que me congeló la sangre, una talla, pequeña, de madera negra, que parecía una figura sentada con las piernas cruzadas y la cabeza inclinada. No tenía rasgos humanos. Sus surcos creaban un sentido de movimiento permanente. Al acercarme, la talla desprendió un aroma, tierra húmeda mezclada con algo dulce, como cera nueva. La tomé y la madera estaba caliente, tan caliente que tuve que soltarla. Fue entonces cuando escuché pasos, reales y cercanos. No eran los míos. El eco que dio la galería replicó la cadencia de la pisada humana, pero el espacio que producía era distinto. Las pisadas eran demasiado seguras, como las de quien conoce cada trozo de roca, cada canto. Me escondí detrás de una laja y mi respiración se ahogó en el casco. La figura pasó a pocos metros. Podía oler su ropa, un olor arraigado a cuero viejo y perfume amargo. No miró hacia mí. No necesitó hacerlo. Su presencia dejó un rastro, pequeñas partículas en el aire que mi linterna hizo visible, como polvo que flotaba en una luz interior. Cuando la figura se alejó, pude distinguir un detalle que me heló. Llevaba colgado del cuello un amuleto con el mismo símbolo circular que había hallado al principio, y bajo él un chip de metal donde alguien había escrito un nombre que no conocía pero que sonaba familiar en un hueco de mi memoria. Decidí salir. No porque la aventura terminara, sino porque el cuerpo humano precisa del aire que no es de cueva. Empecé el retorno y noté que las marcas en la pared se reorganizaban tras mi paso, como si la roca tuviera memoria y no tolerara intrusos que miraran demasiado. El zumbido que acompañó la entrada se hizo más insistente, y por primera vez sentí una presión en los oídos, como si alguien estuviera afinando un instrumento a mi alrededor. Aceleré el paso, mis botas salpicaron agua, la linterna hacía círculos frenéticos en la bóveda. Cuando finalmente doblé la curva que llevaba a la salida, algo pequeño chocó contra mi hombro, una nota arrugada. La abrí con manos que temblaban. Apenas 3 palabras: no olvides venir. El papel olía a humedad y a algo más, un aroma que reconocí demasiado tarde, el mismo olor que había sentido en la lámpara, en la talla,
en la obsidiana. Salí al aire y la cueva detrás de mí exhaló un último susurro que se perdió con el viento. Afuera, la luz del sol me pareció agresiva, como una lámpara que desinfecta heridas. Regresé a la ciudad con pruebas en la cámara, con audios que no contenían voz, con fotos donde la propia sombra parecía doblarse. Entregué el material, los expertos hicieron lo que hacen los expertos, escanearon, compararon, hicieron anotaciones frías. Algunos dijeron que eran explicaciones geológicas, otros hablaron de engaños y supersticiones. Pero yo sé lo que vi y lo que sentí, la cueva no era solo un hueco en la montaña. Era un tejido de expectativas, un lugar donde alguien, algo, había aprendido a ordenar objetos humanos para crear significados que atrapan. No volví. A veces paso por la carretera que lleva a la entrada y dejo que la vista se pose en la boca oscura de la tierra. Sé que la curiosidad me ronda aún, con su garra fina. Sé que en algunas noches, cuando cierro los ojos, oigo el zumbido como si lo hubieran guardado dentro de mi cráneo. Y sé también, con la certeza de quien ha tocado lo inapelable, que hay lugares que atraen a quienes saben leer signos en la piedra. Yo fui uno de ellos. Encontré símbolos, objetos raros, y algo que no es cuerpo ni fantasma, sino una lógica que usa lo humano para construirse. Si alguna vez vuelvo, será porque una nota me lo pida. Y si vuelvo, no seré el mismo. Uno no explora cuevas sin llevarse consigo una parte que ya no puede separar del silencio. Recuerda suscribirte y darle me gusta. Y que en paz descanses.